mañana por habernos permitido el seguir aquí reunidos como su iglesia para alabarle y glorificarle en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos ustedes aquí presentes hoy en esta mañana y aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo también y los tenga con bienestar es nuestro deseo. Y en esta mañana, hermanos y amigos, vamos a hablar de un tema intitulado Una caída lenta, a slow fall, basado en el libro de Lucas capítulo 22, Luke 22, 54 through 62, 22, el versículo 54 al 62. Dice así la palabra de Dios: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que él había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos y amigos, antes de proseguir con este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido el congregarnos como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor, llevándote estas alabanzas espirituales, esperando que cada una de ellas, Señor, sea de tu total agrado. En esta mañana, Señor, pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar aquí entre nosotros. Tú sabes sus causas, Señor, y pedimos que les siga restableciendo si es que están convalecientes, en especial a nuestra hermana Sánchez. Sigue dando ayuda y protección, fortaleza, Señor, en su debilidad. A nuestra hermana Victoria también, sigue acompañando. A nuestra hermana Emilia, a nuestra hermana Elizabeth, a nuestra hermana Isabel, a nuestro hermano Rogelio. Y en fin, todos aquellos que siguen enfermos, que les siga restableciendo físicamente, Señor, y dándoles las fuerzas necesarias. Pero más que todo, Señor, les sigas dando a ellos y a todos y cada uno de nosotros la fuerza espiritual para seguir peleando esta buena batalla de la fe, Señor. En esta mañana pedimos que seas misericordioso con cada uno de nosotros, Señor, y que tu evangelio penetre en nuestros corazones hoy en esta mañana, que lleve fruto en abundancia. Aquellos que te andan buscando sinceramente también, Señor, y nos visitan, que seas tú con ellos también y ábreles el entendimiento, su corazón, Señor, para que también puedan aceptar esta dádiva tuya de salvación. No nos dejes de tu mano y sigue con nuestros líderes, nuestro presidente en especial, Señor, que hace decisiones que tienen que ver con esta nación, Señor, que le dé sabiduría, no de parte de hombres, sino la que viene de lo alto, Señor. Sé con nuestros demás hermanos y hermanas alrededor de este mundo, Señor, que también se congregan hoy en este tu día para llevarte a cabo esta alabanza espiritual, en especial aquellos que siguen sufriendo persecución, Señor, sé con ellos y dales la oportunidad de alabarte también y de no desanimarse, Señor, no importa la situación en que se encuentren. Perdona nuestras ofensas y no las tomes en cuenta, Señor, y dame palabras fáciles para exponer de tu evangelio. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Los eventos relacionados con Pedro que tomaron lugar el jueves
antes de que Cristo fuese entregado, fueron así. Pedro y Juan fueron enviados por el Señor para que preparasen el aposento alto donde celebrarían la Pascua. Estando ya en la cena, Pedro se negó a que Cristo le lavara los pies. Cristo entonces declaró a los apóstoles que esa noche todos se escandalizarían y lo abandonarían. Y fue aquí que el apóstol Pedro empezó una serie de experiencias que le llevaron a su caída espiritual. Y primeramente vamos a ver, hermanos, ahí en Lucas 22:33, en Luke 22:33, cuando Pedro le asegura al Señor que nunca lo abandonaría. El Señor había dicho que el diablo había pedido permiso para zarandear a los apóstoles como a trigo. A lo que Pedro respondió, ahí en Lucas 22:33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor también les había dicho, ahí en Mateo 26:31 y Matthew 26:31, Cristo les había dicho, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro a estas palabras de Cristo? Ahí en Mateo 26:33, más adelantito, unos versículos más. Lo que leíamos, ¿verdad? Pedro estaba equivocado de sus fuerzas, porque él dice, aunque todos se escandalicen de ti, que yo nunca me escandalizaré. Pedro otra vez responde y le dice ahí en Mateo 26:33 a Cristo, como si él lo supiese, el Señor de señores, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Cuál fue el problema de Pedro al decir estas palabras? Bueno, estaba equivocado primeramente de sus fuerzas espirituales. Equivocado. No es que Pedro estuviese jactándose de una fidelidad a Cristo de la cual no estuviese él convencido. Estamos diciendo que no estaba totalmente convencido. Él creía firmemente que era más fuerte, sin embargo, que sus compañeros, y que por amor a Cristo estaba dispuesto a dar su vida. Y realmente, hermanos, no pensamos todos ser más fuertes que alguien en el cuerpo de Cristo. Yo creo que todos pensamos, yo soy más fuerte que ese hermano o que esa hermana. Es natural. Quizás sea un nuevo hermano, hermana en Cristo, un nuevo converso, ¿verdad? Y pensamos, bueno, yo soy más fuerte que ese hermano que se acaba de bautizar, o hermano. En Pedro, sin embargo, se repitió la vieja historia de aquel que piensa ser más fuerte, hermanos, de lo que realmente es, y por lo tanto tiene que sufrir una seria decepción. Ese es el problema. Se nos olvida esto, hermanos, y tenemos ejemplos bíblicos. Uno de ellos, Sansón, si ustedes se acuerdan, ¿right? Samson. Nunca hubiera creído que su amistad con Dalila le podía costar su libertad. Le podía costar su vista y hasta su propia vida. Siempre pensó que era más fuerte que la tentación. Siempre. Hasta la última vez, cuando ya Dios lo había abandonado y ni siquiera se había dado cuenta. Él pensó que se iba a escapar como las otras veces. Quedó, sin embargo, ciego, le sacaron los ojos, lo esclavizaron y llegó a ser hasta un bufón para entretener, ¿verdad? Ahí a las personas. Y luego, claro, murió también. Jamás de los jamases Sansón hubiera pensado eso al establecer esa relación con Dalila. Otro ejemplo que tenemos fue David. David, hermanos, nunca hubiera pensado que caería en adulterio y que ordenaría la muerte de un hombre a fin de cubrir su adulterio. No creo, hermanos, que David pensó eso en algún momento en su corazón ese mismo día, ¿verdad? Que ocurrió la situación, cuando él ve a esta mujer bañándose.
Betsabé. Un hombre, dice la palabra de Dios, lo describe conforme al corazón de Dios. Right? Un hombre conforme al corazón de Dios. Wow, qué grande descripción. Y sin embargo, hermanos, pensó que era más fuerte. Ya había ganado muchas batallas. Saúl había vencido a sus miles y David a sus 10,000, decía la gente. El gran rey David. En Pedro también se cumplieron, hermanos, los refranes que dicen, tenemos muchos refranes, ¿verdad? Uno de ellos, cae más rápido que un hablador que un ciego. Así pasa a veces y hasta nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque hablamos mucho, pero pues no hacemos este problema. Del dicho al hecho también hay otro dicho, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Decimos y hablamos, etcétera, pero cuando se trata de hacer, ahí está el problema. Pedro también pensó que pues él era más fuerte que sus compañeros, que los otros apóstoles, ninguno como el gran Pedro. Pablo, sin embargo, también nos habla y nos dice, hermanos, ahí en 1 Corintios 10:12, algo que ojalá lo tengamos bien subrayado para que no nos vaya a pasar esto así, ¿verdad? En 1 Corintios 10:12, 1 Corinthians 10:12, el apóstol Pablo dice estas palabras: así que el que piensa estar firme, que mire que no caiga. Qué bueno que te sientas fuerte, hermano, hermana, amén. Pero cuidado, porque Satanás ahí anda, viendo a ver a quién va a devorar. Pablo entendía y reconocía su flaqueza, y por eso dice que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué tan fuerte, hermanos y amigos, nos creemos? Estamos hablando de una caída que fue lenta, ¿verdad? No fue al instante, no fue ya luego, no, se llevó su tiempo. Una caída lenta. ¿Cuál fue otro de los errores, hermanos, de Pedro? Primero veíamos, Pedro le asegura al Señor que nunca lo abandonaría, nunca, cuidado con la palabra nunca, ¿verdad? Otro error de Pedro, hermanos, también es, Pedro duerme cuando tenía que orar. He was asleep when he had to pray, right? ¿Se acuerdan allá en Mateo 26:40? Excuse me. En Mateo 26:40, Cristo, Matthew 26:40, Cristo lleva a Jacobo, a Juan y a Pedro, su grupo íntimo, ¿verdad? Estos tres, los hijos del trueno y Pedro. Y les pide, se los lleva al Getsemaní, en sus momentos ya últimos, antes de ser apresado y de ser muerto. Se los lleva al Getsemaní y les pide que oren con él una hora nada más. Cristo les pide a su grupo íntimo: velen conmigo, oren conmigo, estén en oración, llegó mi hora ya, y les pido una hora solamente. Pero ellos se durmieron. Dice Mateo 26:40, Matthew 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló que durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y esto se repitió 3 veces, 3 times. Diríamos, ya para la tercera, ¿verdad? Como que a lo mejor a nosotros hubiera tocado Cristo 5 veces, ¿verdad? No 3. Porque otra vez te dormiste, no entendiste que esta es una hora muy especial, muy difícil para mí. Y a veces también nosotros quizás no nos durmamos físicamente hablando, hermanos, pero espiritualmente bien dormidos, no haciendo lo que tenemos que hacer. Pedro duerme, hermanos, cuando tenía que orar. 60 minutos les pide Cristo, 3,600 segundos, si quieren ver segundos, ¿verdad? Despierten, quédense conmigo orando. La carne es débil, nos demuestra. La carne realmente no sirve para nada. Al contrario, tenemos esa batalla constante todos los días. Cristo les dice: velen conmigo, estoy muy triste, mi alma está triste hasta morir. Triste se sentía Cristo, imagínense la tristeza. Ahí empezaba Satanás también, hermanos, right? a tratar de tentarle una vez más, usando la debilidad física. Sus gotas de sudor eran como gotas de sangre.
Es interesante que Cristo le dirigió la palabra ¿a quién? A Pedro. No a los otros dos, Jacobo y Juan, a Pedro. Y dijo a Pedro, el que le había asegurado no abandonarlo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no somos sensibles al peligro en que estamos y en lugar de velarnos, dormimos? Le seguimos durmiendo, pero espiritualmente hablando, ¿verdad? Creemos que Satanás quizás no exista en ese momento, no esté ahí, ¿verdad? Y ahí está, al ladito tuyo, a ver si le vas a abrir la puertita. ¿Cuántas veces nos falta discernimiento, hermanos, espiritual, para entender que las cosas no están tan bien ni tan seguras como nosotros creemos? Sí, yo entiendo, estaban cansados, cansadísimos, pero los hijos del trueno, Jacobo y Juan, los que pedían fuego del cielo, ¿se acuerdan? Para destruir a los que no creían, en ese caso, bien dormidos 3 veces. Hace muchos años una pequeña isla, hermanos, del Caribe fue destruida por un temblor. Antes que el temblor sucediera, un grupo de científicos pues, los previno a la población, ¿verdad?, de ese peligro inminente y ordenó la evacuación de la isla. Lamentablemente la gente no hizo caso y cuando vino el temblor pues murieron miles de gente. Se sigue repitiendo esto, hermanos. Mucha gente se va a quedar ahí porque es su hogar y aunque le digan, pero ya viene ese temblor, ya viene ese sismo, ya viene lo que venga y la gente se queda, desgraciadamente perece. Así en lo espiritual, hermanos, ¿cuántas veces dormimos mientras el mal se acerca a nuestros hijos? Ahí está tratando de jalarlos en las escuelas, en donde quiera que estén. En nuestros hogares, ahí está, hermanos, dormimos también espiritualmente. En nuestros hogares no hacemos lo que tenemos que hacer como padres, seguir insistiendo en nuestros hijos e hijas, mientras que estén bajo mi techo. Se va a hacer la voluntad de Dios. Nos cansamos a veces. Y Satanás aprovecha. ¿Cuántas veces dormimos mientras el mal también, hermanos, está ahí en nuestras propias vidas? En vez de acercarnos más a Dios, hermanos, nos apartamos de Él. En vez de estar con más comunión con el cuerpo de Cristo, más lejanos estamos. Es lo que quiere Satanás. Pedro, hermanos, aquí otra vez una caída lenta. Pedro duerme cuando tenía que orar. Pero vamos a ver el tercer error también, hermanos, de Pedro. Ahí en Juan 18:10, en John 18:10, Juan 18:10, Pedro recurre a la violencia. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Yo creo que se quiso hacer a un lado Malco y se escapó muy apenas, pero la oreja ahí quedó. Le corta la oreja. Viene Cristo, claro, y viene y le reprende, ¿verdad?, a Pedro. Esta no es nuestra batalla, Pedro. Y hace ese milagro, ¿verdad?, a ese hombre. Otra vez se la pega la oreja. Cuando el Señor y los discípulos se encontraban en el aposento alto, ellos le dijeron, hermanos, ahí en Lucas 22:38, Luke 22:38, le dijeron estas palabras: Señor, aquí hay 2 espadas. Cristo le dice, bueno, sí, vendan su capa y si no tienen espada, compren, ¿verdad? Cristo está tratando de prepararlos también, pero en la batalla espiritual, no necesariamente en la física. Y sí, hermanos, traen sus espadas, pero Cristo ya le dice, basta. El Señor le responde, ¿verdad?, un tanto molesto, basta, that's enough. Estén preparados, sí, para todo, pero es la batalla espiritual la que cuenta. A pesar de la incomodidad del Señor por la presencia, ¿verdad?, de aquellas armas, Pedro todavía traía la espada y, ¿verdad?, hay muchos comentarios acerca de esto, lo otro, en fin, ¿verdad?, de las armas. Y claro que estamos en una nación que gracias a Dios nos permite tener esa, ¿verdad?, esa bendición de poder portar un arma si queremos. México es otro asunto, ¿verdad? No te pesques de arma porque te voy a tener que ir a ver nada más ahí, ¿verdad?, de lejitos. Pero aquí en esta nación tenemos esa bendición, ese derecho también.
Pero otra vez, nuestra batalla no es la física, es la espiritual. Si Pedro hubiese recurrido a la oración, no hubiese recurrido tampoco a la violencia, hubiera entendido de lo que se trataba esta buena batalla que iba a venir. Después lo entiende, pero otra vez tuvo que caer para entenderlo. Tuvo que flaquear. ¿Qué arma portamos nosotros, hermanos, debajo de nuestra capa? Estoy hablando ya de un arma física, ¿verdad? ¿Estamos portando el odio o el amor? ¿El odio o el amor hacia el prójimo? A veces, qué triste, hermanos, me acuerdo cuando estaba yo joven, hace muchos años, y fuimos a un seminario allá en Fort Worth. Entonces vivía yo en Matamoros, Tamaulipas, y se llevaban las ventas a los seminarios de Fort Worth, ya en los 80, early 80s. Y fuimos, yo pues bien emocionado, iba, ¿verdad?, a los seminarios allá, cerca de Dallas, de Fort Worth, y en uno de esos recesos salimos y veo yo que están dos hermanos volteándose, dándose golpes ahí, ¿verdad?, enfrente del edificio. Yo tenía como 13 años más o menos, ¿verdad? Sí, me asusté algo, dije, oye, ¿qué está pasando aquí, verdad? Pero eso no influyó para que yo dijese, pues mira, esta iglesia de Cristo bien torcido, ¿verdad?, yo ya no voy a seguir. No me aparté de la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad?, que me dio entendimiento a esa temprana edad, y era bautizado para ese entonces. Pero sí me desanimé un poco, ver a mis hermanos peleándose allá afuera, en un seminario donde debe haber amor, gozo, paz. Y a veces no entendemos también, hermanos, y entre las mismas iglesias, pleitos, divisiones, en fin, hermanos, lobos rapaces no se digan. Pero un error de Pedro es que recurrió a la violencia. Ojalá que seamos gente humilde también y no recurrir. No estoy diciendo que no podemos usar, hermanos, para defendernos, ¿verdad? Si alguien entra aquí, pues vamos a tener que hacer algo, si quiere hacer daño, ¿verdad?, a los que están aquí presentes. Pero otro error de Pedro, hermanos, Pedro sigue a Jesús también de lejos. Una caída lenta que envuelve seguir a Jesús de lejos. Dice Lucas 22:54, Luke 22:54. Dice la palabra de Dios, lo leíamos, y Pedro le seguía de lejos. Así como una media verdad también es una gran mentira, verdades a medias. Seguir a Cristo de lejos no es seguirlo. A Cristo o se le sigue de cerca o se le deja ir de largo, ¿verdad?, de cerca. Es la única manera. Una de las grandes herramientas que ha usado el diablo, hermanos, el enemigo, y sigue usando, es hacerle creer a la gente que se puede seguir a Cristo de lejos. Y estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo en especial. Que se le puede seguir a Cristo de lejos. Que uno puede ser seguidor de Cristo a medias. Seguir a Cristo más o menos fielmente. Que en lugar de ir al lado del Señor, juntamente con Cristo, caminando todos los días de nuestra vida, uno puede irse de lejos de vez en cuando. No hay problema. De vez en cuando, ser fiel a Dios, dice Satanás. De vez en cuando, ven y dale la alabanza que se merece. De vez en cuando. De vez en cuando participa de la cena del Señor. De vez en cuando. No todos los domingos. De vez en cuando. De vez en cuando sirve a tus hermanos cuando tengas tiempo. De vez en cuando. Porque hay otros que deben de hacerlo. Al cabo tú no eres encargado. Al cabo a ti no te necesitan mucho. Y Pedro, hermanos, le sigue de lejos. Y pudieron decir, bueno, de perdida, pues ahí estaba cerquita, ¿verdad? Mejor que los otros apóstoles que le habían abandonado. Él como quiera, pues de perdida de lejitos. Y uno puede, hermanos, justificarse y decir esto y lo otro también, hermanos. A mí no me juzgue, hermano, hermana. Yo no te juzgo. Porque el compromiso es ante ti y Dios. El compromiso es mío también ante mi Dios. La promesa que yo le hice a Cristo en las aguas del bautismo fue mi promesa, no de nadie más. Y a Dios le vamos a dar cuentas de nuestra fidelidad
Y ahí Pedro, hermanos, también le siguió de lejos, otro gran error. Pedro también, hermano, número 5, se confunde con los enemigos del Señor. Se confunde ahí entre la bola, como quien dice, ¿verdad? Con los enemigos del Señor. Dice en Lucas 22:55, ¿qué hizo primero? Luke 22:55, lo leíamos también, ¿verdad? Dice, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, entre los enemigos del Señor. Estaba frío, ¿verdad? Se hizo una fogata, pues él también ahí se puso. Se sentó con ellos. Después empezó a calentarse, dice Juan 18:18, John 18:18, lo que les estaba diciendo, Juan 18:18, comenzó a calentarse con el fuego que ellos encendieron. Empezó a calentarse con ese mismo fuego. Pedro no entró, hermanos, ahí ante el concilio, ¿verdad? Cuando estaban juzgando a Cristo, para identificarse como discípulo del Señor, sino para confundirse entre sus enemigos. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Como que nos metemos ahí nada más, pero para confundir ahí. Ojalá que no vean los hermanos que ando acá en este fiestón, ¿verdad? Que, etcétera, etcétera. Ante Dios, hermanos, Él sabe que andamos, ¿verdad? Ojalá que siempre andemos haciendo su voluntad. En este caso, hermanos, Pedro, no. Se quiso confundir entre los enemigos de Cristo. ¿Cómo nos identificamos a veces también nosotros con el mundo, hermanos? Decimos, sí, somos cristianos, sí, soy miembro de la iglesia de Cristo, sí, tengo parte aquí en esta congregación, y ahí sirvo a mis hermanos en Cristo y a mi Dios, ¿verdad? O que no se dé cuenta el mundo, o somos nada más parte del bonche. Siempre le decimos a nuestras hijas, sean diferentes, hijas, tengo puras hijas, sean diferentes. No sean como el montón, vístanse decentemente, hablen de la manera que se debe de hablar, no como el mundo habla de nuestros días, cada dos palabras una maldición, ¿verdad? Dice Santiago capítulo, bueno, vamos a leer primeramente en Mateo 5:14. A Pedro se le había olvidado que Cristo había dicho en el sermón del monte estas palabras. Matthew 5:14, Mateo 5:14, empieza Cristo y le dice que vosotros sois la luz del mundo. Se le había olvidado a Pedro. Vosotros sois la luz del mundo. Tú, Pedro, eres la luz del mundo. En ese caso, por temor, por miedo, se le había olvidado que él debía de alumbrar en vez de negar a Cristo. Y Santiago 4:4, fíjense lo que nos dice también, James 4:4, Santiago 4:4, dice así la palabra de Dios, y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Está diciendo que no podemos tener amistades mundanas, hermanos, y si ya las tienes, pues eres un vil pecador. ¿Cómo vamos a ganar al mundo si no hablamos con el mundo, verdad? Pero no participar de sus hechos, no hacer lo mismo que ellos están haciendo, sino al contrario, invitarles a cambiar, a ser diferentes, a como Dios quiere que caminemos. Pedro se le olvidó esto, hermanos, y se quiso ahí identificar con el mundo, ¿verdad? Confundirse entre los enemigos del Señor. Y luego viene parte de la caída también, pues ya una consecuencia que va escalando. Y Pedro niega al Señor, ya lo sabemos, 3 veces en específico, 3 times, right? Pedro niega al Señor. Están ahí en Lucas 22:57. Mujer que no lo conozco. Mujer no lo conozco. En Lucas 58 también, después de que le dice otro, tú también eres de ellos, Pedro le dice, hombre, no lo soy. Y luego el 60, Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En los otros evangelios nos dice que hasta echó maldiciones y maldijo.
Dice, entre tanto que él estaba hablando, pudo haber sido ese entonces, entre tanto que él estaba hablando, estaba echando maldiciones y oye al gallo cantar. Imagínense. Todos los pasos anteriores tenían que terminar necesariamente en su caída. Todos los malos pasos que uno también da le conducen necesariamente a nuestra caída espiritual. Y tenemos otra vez muchos ejemplos bíblicos. Eva, en el principio, en Génesis 3, del 1 al 6, Genesis 3, 1 through 6, Eva conversó con la serpiente, empieza a hablar con Satanás, le dio entrada, en otras palabras. Luego tergiversó lo que Dios había dicho. La serpiente empieza a echarle mentiras, porque una media verdad otra vez es mentiras, ¿verdad? Y luego Eva vio el fruto prohibido después de que escucha lo que Satanás le había dicho, vio el fruto prohibido y luego no nada más lo vio, lo deseó y tomó del fruto prohibido y finalmente pues comió, desobedeció a Dios. Y luego va y le convida a su esposo, Adán. Luego también, hermanos, ¿se acuerdan en Génesis 13, del 10 al 12, Genesis 13, 10 through 12, cuando tuvo problemas con su tío, ¿verdad? Abraham, y los pastores se estaban peleando por la comida, ¿verdad? Por los pastos, y Abraham dijo, ¿qué estamos haciendo? Somos parientes. Y le dice, escoge tú, donde tú fueres yo iré al otro lado. Y escogió Lot, ¿verdad? Alzó sus ojos, dice ahí Génesis 13, 10 al 12, Genesis 13, 10 through 12, alzó los ojos, ¿y qué vio? Vio toda la llanura ahí del río, muy bonita, todo verde. Escoge esa llanura para las ovejas de él, para su ganado. Se fue hacia la llanura, pero también dice ahí que empezó a acercarse, ¿verdad? Ahí con la gente de Sodoma y de Gomorra. Habitó en esa ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Te hubieras quedado ahí nada más, ¿para qué le seguiste, Lot? Y a ver si pasa a nosotros también, poco a poquito, y así le pasa a nuestros hijos e hijas, y después vienen los problemas, después viene la lloradera, porque no hicieron caso. Se fueron acercando sus tiendas también a la Sodoma espiritual. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y así fue como perdió también a su esposa y pertenencias después. A su esposa, sabemos, volteó también, no hizo lo que tuvo que hacer. La salvación nos da a entender que la salvación es individual, ¿no? Individual. Y ojalá que sigamos orando por nuestros esposos y esposas, nuestros compañeros, compañeras, porque Dios quiere que sigamos adelante, unidos, con ese propósito de poner a Dios en primer lugar. Cuando se pone a Dios en primer lugar, entiende uno, Él es más importante. Él es el más importante en mi vida, más que mis hijos, más que mi esposa, o más que mi esposo, ¿ves? Si eres hermano. Es mi Dios. Cuidado con nuestros pasos, hermanos y amigos. Pensemos mucho antes de ofender a Dios. ¿En qué paso vas, hermano, hermana, quizás de tu caída? Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no nos estemos resbalando. Ojalá que no estemos deslizándonos. Y ya para acabar, hermanos, pues viene finalmente que el último paso, el séptimo paso que dio Pedro, hermanos, es que Pedro llora con amargura, lloró amargamente. Y todos hemos llorado de esta manera quizás, ¿verdad? Amargamente. Y qué feo se siente llorar así. Qué feo se siente. No queremos que nadie nos mire, ¿verdad? No queremos que nadie se dé cuenta que estamos pasando por ese momento de dolor así.
Después de que oye en Lucas 22:61, Luke 22:61, oye al gallo que estaba cantando después de haberle negado al Señor 3 veces, después de haber maldecido. Fíjense lo que pasa. Entonces, vuelto el Señor, versículo 61, verse 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ahí estaba, cerquita, ¿verdad? Y viene Cristo y lo voltea y a ver. Cristo, quizás ya todo, ¿verdad? Ya sabemos cómo lo golpearon y todo. Quizás muy apenas viendo con un ojito medio abierto. Pero lo ve. Lo ve el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Cuando Él está diciendo, aunque todos se escandalicen, yo no, mi Señor, no me conoces. Aunque todos corran, yo no. Yo estaré ahí listo a morir contigo. Y por eso se acuerda de las palabras de Cristo. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Inmediatamente Pedro sale fuera, dice el versículo 62. Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Dentro ahí, hermanos, con los que estaba, él niega al Señor en presencia de muchos. ¿Cómo no le debe haber dolido? Negar al Señor en presencia de muchos, de los enemigos del Señor. Pero cuando tuvo que llorar, se encontró solo y ya estaba afuera. Solo. Llorando y pidiendo perdón. Y ojalá que tú, amigo, amiga, también, si hoy en esta mañana quieres venir a pedir perdón a Dios por todo lo que le has hecho. Porque todos hemos ofendido a Dios. No hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si tú, amigo, amiga, también quieres empezar una historia en tu vida, no de caída, sino de ascensión, Dios te invita también. Dios te invita a que cambies, a que empieces a caminar con Cristo, a que no le veas de lejos nada más, sino que estés todos los días caminando junto a Él. El apóstol Pedro lo entendió después, claro. Entendió de lo que se trataba, ser seguidor de Cristo. Después vemos al gran Pedro allá en el día de Pentecostés, cumpliendo su labor, ¿verdad? Como hijo de Dios, no temiéndole ya la muerte. Él y los demás apóstoles. Y mueren por la causa de Cristo. En esta mañana, amigo, amiga, Dios te invita. Dios quiere que comiences a caminar con Él. Dios quiere perdonarte tus pecados. Aquí en las aguas del bautismo, todo lo que tienes que hacer es arrepentirte primeramente. Arrepentimiento significa cambio de mente, metanoia. Cambio de mente. Tienes que cambiar esa mente y estar dispuesto o dispuesta a empezar a caminar de la manera que Dios quiere que camines. Te da ese don del Espíritu Santo al ser bautizado o bautizada. Yo no te lo doy, no puedo, pero Dios sí. En esta mañana, amigo, amiga, si tú quieres ser bautizado o bautizado, ¿por qué no vienes y pides ser bautizado para que se haga una realidad ese deseo que tú ya llevas en tu corazón? Si estás aquí presente, si estás ahí en tu hogar, donde quiera que estés, y quieres también ya empezar una vida nueva en Cristo, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad hoy. No esperes hasta mañana, quizás sea muy tarde. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un himno de invitación, puesto de pie a los que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios les bendiga. Amen.